Familia, amigos, espero que se encuentren muy bien en este día. Puede ser la tarde, puede ser la noche, puede ser la madrugada. Disculparán, estaba moviendo mi micrófono un poquito. Pero bueno, aquí estoy listo para acompañarles en esta ocasión, en esta oportunidad. Todo bien, luces y cámara, todo listo. Sí, señor, eso indica que este es el episodio, un episodio más con formato de video. Lo pueden escuchar en audio, lo pueden escuchar en video. Bienvenidos, amigos, amigas, al Mural del Alma. Soy David Fernando Higuera, soy su anfitrión. Muchas gracias por el voto de confianza y por la ayuda que ustedes nos brindan. ¿Cómo así que ayuda, Fernando? Simple, cuando ustedes reproducen en las plataformas digitales uno de estos episodios o todos los episodios del Mural del Alma, son contribuciones que se suman para invertir un poquito más en mejorar este asunto. El sueño que tengo es mejorar cámara, bueno, tantas cosas en la parte técnica, mejorar muchas cositas precisamente para brindarles un mejor proyecto. Pero más importante que un donativo a través de la reproducción que ustedes hagan a través de las plataformas, que es gratis totalmente. Más que eso, gracias por el apoyo y el soporte con la difusión. Difundan estos videopodcasts o podcasts de audio con quien quiera, usando todos los canales que deseen, y simple y sencillamente, pues bueno, ustedes apoyan este proyecto y ustedes y yo aprendemos de esas reflexiones con estilo propio que hablan de Dios, de la vida, de todo lo que circunda, por supuesto, esta vida y este ser sociedad. Entonces, familia, gracias por tanto, gracias por todo, y los invito de una vez para reflexionar juntos. Bueno, señoras y señores, momento de la reflexión en este día de la fecha. Bueno, se darán cuenta que los que me están viendo en podcast es aquí probando con diferentes planos para ver cómo nos sale. Pero bueno, eso no es lo importante es la reflexión. Y, ¿dónde está la reflexión? Aquí la tengo. Oigan, vamos a hablar de venenos. Sí, esto pareciera un podcast de botánica o de biología, pero se va a dar cuenta que no es así. Vamos a hablar entonces, como dije, de venenos. Hay venenos que poseen apariencia engañosa, pues su aspecto, que es aparentemente agradable, atrae numerosas víctimas. Tenemos, por ejemplo, el caso de una planta llamada alojetón. No es una cosa vulgar, no es que así se llama. Alojetón, A-L-O-J-E-T-O-N, tilde la O, alojetón, que se encuentra en los pequeños desiertos. Además de ser atractiva a la vista, se le puede extraer agua. Al ganado le gusta mucho esa planta y le ocasiona la muerte segura. Al ganado, pues le atrae esta planta, ¿no? Para ilustrar este hecho, se recuerda un caso de un estanciero norteamericano. Resulta que John Ward, del estado de Idaho, dirigiéndose al campo para ver su rebaño, se encontró con un cuadro desolador. 876, ojo a la cifra, 876 de sus ovejas habían muerto víctimas del terrible alojetón. Centenares todavía estaban vivas, pero estaban tambaleantes y, oiga, a punto de morir. Un veterinario de la localidad dijo que nada podría hacer, pues no había antídoto para el alojetón. ¡Wow! Impresionante historia. Bueno, veneno creo que es como una palabra que no nos gusta oír casi. Cuando yo, por lo menos cuando yo relaciono veneno, se me viene a la mente quizá ese símbolo de la calavera con los dos huesos. Me escriben en los comentarios si es la tibia o es el peroné. No recuerdo no recuerdo muy bien, pero me acuerda de eso. Siempre usted encuentra esa calavera y esos huesos entrecruzados que indican peligro, que indican una advertencia, un peligro potencial para el ser humano. Y mayormente, entre otros elementos, encontramos este símbolo en los venenos. Los venenos, que son sistemas de defensa que tienen algunos animales y algunas plantas
precisamente para evitar que aquellos depredadores o aquellos entes de la naturaleza que de una u otra manera quieren atacarles, pues puedan quizás herirles, pero ya con el paso de los minutos en algunos venenos o segundos en otros, puedan morir. Son toxinas de potencial riesgo para los seres vivos. Entonces, se conoce, por ejemplo, el veneno de ciertas serpientes que cuando muerden a la víctima, sea un animal o sea un ser humano, lo que sea, como es defensa, su mecanismo de defensa, esa persona, si no se actúa rápido, si no hay un antídoto aplicable en el preciso momento, pues precisamente a esos cortos instantes, ese animal o esa persona muere de forma irremediable. Ahora, en la vida como seres humanos también hay venenos. Sí, hay venenos que como sociedad tenemos que erradicar de una manera muy puntual. Y parte de estos venenos es que son muchos, hombre. Podemos hablar en la escena social política, por ejemplo, la corrupción. La corrupción es de esos venenos o de esos cánceres que hace que uno como ser humano se decepcione del concepto de la política y transforme lo que, bueno, yo creo que aquí en Colombia se le conoce muy bien el concepto de politiquería. No sé si en sus países, en Latinoamérica, lo relacionen igual o tienen otro término, pero aquí en Colombia hablamos de la politiquería, esas cuestiones que se hacen como por debajo de cuerda y que, hombre, desprestigian la institución de la política y por eso la gente cuando llega a elecciones dice yo no voy a votar porque, y viene la frase, por lo menos que yo he escuchado, es que son los mismos con las mismas. ¿Para qué yo voy a votar si son la misma cosa todos los años? Cada 4 años en Colombia elegimos a un presidente de la República y un año después de diferencia con respecto a esas votaciones presidenciales, en el siguiente periodo, un año después, o al revés, votamos por cargos de elección popular regionales, es decir, alcaldes, gobernadores, asambleas, consejos, o más bien concejales y ediles de lo que llamamos las juntas de acción comunal, que son esos pequeños grupitos que se agrupan en cada una de las comunas o barrios o sectores de determinada ciudad o municipio. Entonces, un veneno que ataca cruelmente la sociedad se llama la corrupción. Otro, la violencia. Por lo menos le hablo con respecto más a Colombia que de pronto en otras naciones. De pronto hable tópicos que sí son relacionados con otras naciones, pero que, digamos, se acentúan más o menos, pero por lo menos hablo el caso de mi país. La violencia. Ya les había hablado un poquitico de episodios de Mural de Alama, cómo se gestó el periodo de la violencia desde aquel 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, uno de los candidatos a la presidencia de la República de aquel entonces. De ahí para allá siguen una sucesión de hechos, de series que lo invito a que googlee, la formación de las guerrillas, carteles de Cali y Medellín, bueno, todo un montón de cosas, eso es mucha historia, pero mi podcast no es de historia, es de reflexiones. Pero uno dice, pero es que, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta violencia en el país? Permítame, me tomo mi café. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y algunos dirán, y la historia lo dice, no, son insurgencias que pasan en el país, en algunos casos son campesinos que no están en contra, que no están a favor, perdón, que no están a favor de ciertos conceptos del gobierno de aquel entonces, movimientos estudiantiles, bueno, un montón de situaciones, pero ahí es donde uno dice, ¿por qué no nos vamos más para adentro? ¿Por qué no vamos a meternos más al rancho y examinamos las casas de cada persona que hace parte de estas fuerzas contrarias al orden? ¿Cómo fue la cuestión de la familia? ¿Hubo un ambiente violento tal vez? ¿Maltrato? ¿Discriminación por alguna otra cosa? ¿Sí? Entonces, de ahí se suscitan muchas cuestiones. Entre ellas, pues, digamos, estos grupos alzados en armas y todo este asunto. Entonces, examinemos las casas de cada uno y examinemos las nuestras. ¿Será que habrá veneno de violencia
en casa. Ahora, no digo violencia de pata y puño, como se dice vulgar y popularmente. Tal vez haya violencia psicológica. Tal vez haya violencia sexual, tristemente. Acoso de ese tipo. O peor, la violencia verbal. Mire que el sabio Salmón en uno de los proverbios dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y un golpe de espada es súper contundente. Si se hace bien, si se ejecuta bien, un golpe de espada es certero y mata enseguida. Entonces, Salomón decía eso, ¿no? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Personas que hieren. Hombres que hieren a mujeres de pronto no quizás, o bueno, tal vez sí, desafortunadamente, con maltrato físico, acoso sexual, pero duele también ese acoso verbal, esa violencia verbal. Duele mucho. Otro, otro asunto de qué tener cuidado tiene que ver precisamente con la violencia. Ya hablé de corrupción, ya hablé de la violencia. Otro podría ser la indiferencia. A veces, y bueno, sí, esto constituye parte del egoísmo nuestro como seres humanos, y es que somos indiferentes al dolor ajeno, somos indiferentes a lo que sienten los demás. No nos importa. Como yo, ¿por qué me voy a meter? Y yo he visto en uno de los programas de periodismo investigativo más famosos aquí en Colombia, ya algunos saben cuál es, que han hecho experimentos sociales. Por ejemplo, bien recuerdo que en uno de esos experimentos sociales que ellos realizaban era en un restaurante muy concurrido de una de las ciudades principales del país, y la gran mayoría de los asistentes al restaurante eran actores contratados por este programa de periodismo investigativo para hacer un experimento social. ¿Cómo es la reacción de una persona frente a una situación como por ejemplo una discusión, una pelea, cuando llega un punto en que se sale de control? Entonces, algunas personas pues intervenían, muy pocas por cierto, pero habían otras que se hacían las de las gafas, como que no es conmigo. Y recopilando las respuestas, sobre todo de las personas que dicen, bueno, ¿y usted por qué no intervino? ¿Por qué no tomó acción? Algunos, por no decir una mayoría, dijeron, no, es que yo no quiero meterme en problemas, entonces si yo me meto allí es que pues es como que un asunto como que no, como que miran, ¿usted qué le pasa? No se meta en lo que no le importa. ¿Se ha oído, se ha oído la frase? ¿Sí la ha escuchado? Claro, es de gran parte de nuestra América Latina. Usted no se meta en lo que no le importa. Entonces, como uno, para evitarse problemas, y como decían, no, pero no me meto porque yo no quiero problemas, entonces hagámonos pasito y yo mejor como que me hago a un costado. La indiferencia. Tengamos sabiduría para con eso porque es un tema muy sui generis, muy, muy complejo, y tengamos mucho cuidado con eso, pero en lo posible tratemos de ser empáticos con las diversas situaciones y necesidades del ser humano. Y así le puedo hablar de otros venenos que pueden surgir, las enemistades, los pleitos, los celos que son una cosa tremenda. Ahora, celos en la medida de las proporciones normales, porque, o sea, si se meten con algo que es mío, si se meten con alguien que es mi pareja, mi esposo, esposa, según sea el caso, pues hombre, yo defiendo lo mío. Pero cuando ya rayamos al extremo, ahí estamos tocando terrenos peligrosos. Y por los celos es que han ocurrido muchas situaciones en nuestra América Latina y en otros países también. Hombres que matan a sus parejas sentimentales con sevicia, las matan, abusan físicamente de ellas, en casos quizás terribles, las desmembran, no, una cosa impresionante. Pero saben, y aquí me quiero meter un poquito espiritual, yo sé que está en contra del canon del mural del alma, pero todo esto, todos los males del mundo tienen una raíz. Y es para mí, en mi concepto, el veneno más letal de la raza humana, el pecado.
Ay, Fernando, yo como que apago esta computadora, apago YouTube, cierro YouTube, yo cierro Spotify, Deezer, Apple Music, y digo, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Ay, no, ya, deje así. No, quédese, no le voy a sermonear. Recuerde que el propósito de este podcast no es hablarle como quizás un clérigo le habla. Yo lo hablo de forma normal, tratando de guardar el respeto. Si me pasa un poquito, ustedes me comentan. Comenten en los comentarios, siéntanse libre, pero desde el respeto y con eso mejoramos. Pero bueno, volvamos acá. El pecado, el cáncer, la gangrena, el parásito, el veneno más peligroso, yo diría el veneno mayor. Y todo tiene una génesis que según Génesis capítulo 3, si no me falla la memoria, lo resalta. Adán y Eva fueron creados por Dios, rodeados del jardín del Edén, de toda la naturaleza en esplendor. Dios les dijo que podían comer de todo árbol, menos uno. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en la mitad del huerto, de ese no pueden comer porque el día que coman de él, van a morir. Así, la sentencia de Dios fue clarísima. Pero, y no, bueno, es que me estoy riendo de algo, es que no voy a entrar en controversia por cuál es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, perdón. Unos dicen que es la papaya, otros dicen que es la maracuyá, pero el canon global de nuestra sociedad habla de, sí señor, la manzana. No voy a entrar en el debate de qué fruta es, porque eso no nos importa en esta parte del episodio de hoy del Mural del Alma, sino que me importa lo que viene. Adán y Eva disfrutando de la creación divina y de repente, ahí lo estoy señalando en la cámara, pero los que están escuchando, viene una serpiente. Y el diablo toma a esta serpiente para hablarles a Adán y Eva diciendo, oigan, con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol, ¿no? Mm. Entonces, uno de ellos, Adán y Eva, decían, Dios dijo que de todos podemos comer, pero menos de el árbol que está en medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer porque, pues, el día en que no lo comamos, vamos a morir. Y entonces viene la serpiente sutil y les dice, eso no es cierto. Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, van a ser como Dios. Van a distinguir entre el bien y el mal. Y es que pasa lo siguiente, es que cuando, yo me imagino, no está escrito en la Biblia, pero yo me imagino que cuando dijeron, serán como Dios, que eso, o sea, es una cosa impresionante, ¿sabe? Porque es que lo dijo con contundencia, es que les retumbó eso en la mente. Serán como Dios. Se lo agregó con reverb y todo. Y eso me imagino que va en el imaginario de ellos. Y entonces, el resto es historia. Comen del árbol, son expulsados del huerto. Y sí, descubrieron el bien y el mal. Ellos no tenían conocimiento del pecado. El pecado hasta ese punto no existía en el radar de esta escena que está en Génesis. No existía. Hasta cuando... Perdonen el efecto, ¿no? Hasta cuando muerden el fruto. No voy a discutir si es manzana, usted piense el fruto que quiera. Yo lo dejo en neutro. Comieron y se les abrieron los ojos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Se vieron, ¡ah! ¿Qué es esto? Y sintieron vergüenza. Y corrieron por ahí a esconderse en matorrales. Un día Dios los busca. Sí, y tengo que volver a meter el efecto, ¿no? Para que sea un poco más teatral este asunto. Yo no sé por qué lo desactivé acá. Y entonces Dios los busca, ¿no? Adán. Y lo curioso es que está buscando a Adán. No vamos a meternos en temas de machismo y feminismo porque eso no nos interesa. ¿Mm? Buscó a Adán. Adán, ¿dónde estás, Adán? Y Adán decía, lo voy a decir parafraseado,
Señor, me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Es que, Señor, estoy desnudo. ¿Y a ti quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol, del fruto del árbol del cual yo te dije no comieras? Y permítame eh, hacer la cuestión de parafrasearlo más. En mi país dicen, lo primero que yo les digo es lo primero que hacen. ¿Usted y yo hemos dicho eso? Yo levanto las manos. Yo lo he dicho. Lo primero que usted, lo primero que yo le digo que no haga es lo primero que usted hace. Los papás me entienden, ¿no? Yo soy hermano mayor y cuando mis hermanos eran chiquitos les decía eso. Y usted como papá también, digo, y sí. Entonces Dios los destierra para hacer el cuento más largo porque me estoy pasando de tiempo. Y ahí se gesta lo que se conoce como el pecado, porque Adán y Eva y toda la descendencia hasta nosotros y los que vienen de nosotros hasta el sol de hoy, conocemos lo bueno y lo malo. Arma de doble filo. ¿Por qué? Porque conocemos qué es lo bueno, pero nos sentimos atraídos por el pecado, nos sentimos atraídos por eso y que no nos digamos mentiras, el pecado es deleitoso, es agradable y lo voy a decir, es delicioso, pero no es conveniente. Ojo, no inventen chismes, ¿no? Escuchen mis palabras, decía el Chombo, a quien yo sigo en YouTube y en las plataformas, este pionero del género urbano que, aparte de esas canciones muy particulares del género urbano, pero es un gran educador en la música. Yo soy músico, yo soy comunicador social, soy periodista, soy locutor de radio, pero soy músico también. Y siempre que el Chombo trae algún asunto para ponerle cuidado, dice su máxima: escucha lo que va a salir de mi boca. Y eso lo digo ahora. El pecado es delicioso, es agradable, placentero, pero no es conveniente. Lo voy a decir por tercera y última vez. El pecado es deleitoso, sí, porque de pronto dirán que soy un poco, no sé, salido de lo pulcro con lo que acabo de decir, pero hagámoslo más técnico. El pecado es deleitoso, pero no es conveniente. Ahí está. En paz con el universo. Y es el veneno letal. El veneno del cual se estiran otros que son una partecita de lo que le conté: la corrupción, la violencia, la inmoralidad, las cuestiones que tienen que ver con la violencia, con la avaricia, la codicia, los celos, las peleas, las iras, las discriminaciones. Todo eso viene de un veneno mayor que es el pecado. Pero le tengo noticias y con esto voy cerrando mi podcast, o más bien, no el podcast, sino el episodio de hoy. Es que hay un antídoto para el pecado. Hay una cura, hay un antídoto para todos los males que pasan en su vida, en mi familia, en su familia, en la sociedad de nuestra nación y planeta Tierra entero. Hay un antídoto, hay una cura para ese antídoto y es eficaz y se llama Jesús. Jesús es la cura para todos los males. Pero ¿qué hay que hacer? La buena noticia es que esa cura está disponible para el que quiera. Para el que quiera. Para el que se decida y diga: yo necesito algo diferente porque me siento vacío. Lo tengo todo, pero me siento vacío. ¿Será que nos hace falta Dios en la ecuación? ¿Será que nos hace falta al Creador en la ecuación? Yo creo que sí. Y siempre hay que necesitarlo. Siempre, 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 siempre. Entonces la cura está. La cita bíblica que encausa la reflexión que tomé hoy está en el Proverbio 23, versículo 31 y 32, que dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. O sea, haciendo alusión al vino. Ahora, no quiere decir literalmente que tomar vino es, mejor dicho, bueno, es que ahí entramos en una discusión religiosa que no da lugar en este episodio, ¿eh? Pero el punto al que quiere llegar el proverbista es que si usted ve algo agradable, examínelo bien, no sea que eso le encauce al mal en algunos casos. Repito, y con esto termino el podcast del día de hoy, o más bien el episodio del día de hoy en este podcast del Mural del Alma, es que el mundo tiene cualquier cantidad de venenos
empezando por el pecado y todos los demás que le conté. Y lo que no le conté también, pero que usted ya va hilando y asociando. Entonces, el mundo está lleno de esos venenos que pueden atentar nuestra integridad como sociedad, pueden atentar contra nuestra familia y pueden atentar con nuestro sentir de seres humanos. Entonces, para todo eso hay una cura. Pero ¿qué pasa? Hay que tomarla. Es como, por ejemplo, yo tengo este pocillo, este mug con café adentro. Ahí está. Que no se me vaya a derramar sobre el computador. Ahí está. Entonces, este pocillo con café, digamos que emblematiza a Jesús. Jesús es el antídoto y la cura para los males. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Está ahí. La gente, toda la sociedad tenemos que agarrarlo, tenemos que tomarlo. O sea, es decisión nuestra si seguir viviendo con el veneno adentro. El veneno del pecado y sus variantes. O decidirnos por decir, Dios, dale sentido a mi corazón, dale sentido a mi existencia, dale sentido a mi vida, lo necesito. Y la distancia de uno a Dios no es de kilómetros y kilómetros de altura, no es de años luz. ¿Sabe cuánto es la distancia entre usted y yo y Dios? 40 centímetros. ¡Ah! Fernando, ¿cómo es eso que la distancia entre nosotros y Dios es de 40 centímetros? Si Dios está... ¿Cómo son esos 40 centímetros, Fernando? ¿De dónde sacó que son 40 centímetros de...? Es que descubrí un dato curioso con una canción que yo escuché, no me acuerdo cuál es. Y es que la distancia de la rodilla al suelo en el estándar de la anatomía humana es de 40 centímetros. Entonces, para buscar a Dios, la distancia es de 40 centímetros. Es doblar rodilla y decir, Dios, mira, necesito de ti. Sé mi amigo. Y vuelvo y digo, y voy a ser enfático las veces que sea necesario. No es religión lo que le estoy ofreciendo, es simplemente una relación con el de arriba. Decir, Dios, me pasa esto, en mi familia está pasando esto. Y ser empáticos con la gente, con nuestro país, con el país de cada quien. En mi país está pasando esto, ta. En el mundo están pasando tantas cosas, tantas guerras, por favor. Toma el control de este mundo tan caótico. Toma control de mi vida que es tan caótica. Toma control de todo. Ordena el caos. Por favor, dale sentido a mi vida. Y ¿sabe qué? La buena noticia es que Dios lo hace. Él lo hace, familia. Esa es la gran noticia que les traigo en medio de esta reflexión del día de hoy del mural del alma. Así que, hombre, tengamos un cuidado particular con esos venenos, con esos alojetones que pueden ser los males de este mundo. Y recordemos, Jesús, la cura, el antídoto por excelencia. Mi nombre es David Fernando Higuera. Hasta aquí termina este episodio. Video y audio, ya saben, disponible. Los invito para que me acompañen en el próximo y sigamos explorando aquí en el mural del alma.